el día de hoy vamos a reaccionar y a recordar el mundial que para mí ha sido mi mundial favorito. Pues yo ya había nacido, yo ya existía cuando este mundial sucedió, tenía ¿cuántos años? Unos 7. La cuestión aquí es que pues no tengo tantos recuerdos de niño de este mundial. ¿Y por qué digo que es mi favorito? Bueno, porque este mundial es del mundial que más partidos he visto como cuando no los emitieron en vivo, ¿saben? O sea, este mundial lo vi en una página que, digo, no sé si se pueda decir esta página. Gracias a los jugadores que salieron en ese mundial es que yo me enamoré del fútbol y por esa misma razón yo decidí pues ver fútbol. Como les decía, este canal, pues yo ya soy cliente, gente. La verdad es que me hice no adicto, pero la verdad es que sí suelo ver bastante los videos que sube porque están bastante buenos, están bastante buenos. Esperen, El esperen. Mundial de las Estrellas, Ahí el está. Mundial que llegó prometiendo un juego bonito, con una Brasil que parecía imbatible, un ataque nunca antes visto, aquí nada de tridentes, este era un cuarteto, Ronaldo, Kaká, Adriano, Ronaldinho. Ronaldo, Kaká, Adriano y Ronaldinho. Yo según gente, Adriano casi siempre venía de banca. Si no mal recuerdo, gente, los medios que estaban así chingones, era Kaká, Ronaldinho y Juninho Pernambucano. Ahí tuvo mucho reflector Juninho, que la verdad, pues digo, yo no lo topaba, hasta después de tiempo me di cuenta que era un jugador histórico. Ya pues de cambio venía Adriano. A ver, miren, vamos a recordar esa convocatoria de Brasil. La verdad es que sí tenía unos pinches nombres impresionantes, cabrón. A ver. Dida, Ceni Roggiero, Cafú, Lucio, Juan, Roberto Carlos, Cicinho, Luisao, Cris, Gilberto Silva, Emerson Ferreira, Kaká, C. Roberto, Gilberto Silva, Minero, Juninho Pernambucano, Luis Ricardinho, Julio César de León, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Fred y Robinho. Sí, estoy casi seguro que, a ver, línea, bueno, portero era Dida, obviamente. Cafú, Lucio, Juan, Roberto Carlos, ¿no? Luego era Gilberto, no, era C. Roberto y era Gilberto Silva de contención, si no mal recuerdo. Luego arriba era Kaká, Ronaldinho y Juninho Pernambucano. Y en punta estaba solo el fenómeno. Ya ahí pues cambiando la táctica, qué tan desesperado estaba el entrenador, metían ya sea o a Adriano, a Robinho. Todos ellos a por el bicampeonato, pero llegaba la magia, la clase, la elegancia. Llegaba Zizou, un mundial recordado por su cabezazo, por el Catenaccio levantando su cuarta copa. Un mundial alegre, con alma, con espíritu, apodado el Mundial de las Sonrisas. El Mundial de las Sonrisas, ¿qué tal? Ay, güey, ¿dónde dejé la tapa? A ver, algo que tengo que mencionar antes es que viendo pues la forma en la que se vendía este mundial, recuerdo haber leído por ahí que Zidane era como, es el viejo, ya no va a hacer nada. Y de repente, gente, Zidane jugó muy bien este mundial, jugó muy bien este mundial. Copa pionera que ha dejado huella en cosas que hasta hoy se siguen aplicando. La edición mejor organizada, la que vio por primera vez a Cristiano Ronaldo y a Messi en un... Es que, ¿saben qué? Eso yo creo que es lo importante y lo que llama mucho la atención de este mundial. Es un mundial donde hay un fin de una era y el inicio de otra. O sea, el ver por primera vez a Messi y a Cristiano, que digo, sobre todo Messi no jugó tanto como nos hubiera gustado y sobre todo como yo creo que lo merecía. La verdad yo creo que merecía jugar un poco más porque siempre que entraba hacía diferencia. Y por el lado de Cristiano, si no mal recuerdo, hay un par de partidos, creo que dos de fase de grupos que no juegan. No recuerdo muy bien eso, pero Cristiano, grande. Messi, grande. Es 2006, es Alemania. Y en esta crónica repasaremos todo lo vivido en este mundialazo. La canción oficial mezclaba inglés, italiano y español. Ah, chinga. Una balada llamada The Times of Our Lives. Había una segunda The Time of Our Lives. No me acuerdo de esa canción, gente. canción en alemán, Celebrate the Day. Pero en realidad, la que a todos nos quedará grabado de este mundial es el recuerdo de Shakira, Shakira. No fighting. Shakira, Shakira. Cristian el es que Gato sí. dice uno no es de este planeta. Perdón por Cristiano, pero Messi no tiene comparación.
Ahora, bien, ya empezamos con... Esto me gusta la interacción, gente, me gusta la interacción. Dice, uno no es de este planeta, perdón por Cristiano, pero Messi no tiene comparación. A ver, miren, voy a ser objetivo y yo nunca he dado esta postura en el contenido que hago de Pambol ahora. Para mí, Messi sí está en otro nivel. Es de otra liga, la neta, ese güey es impresionante. Y sobre todo, ¿saben qué? Hay algo aquí eh, que yo no estoy tan de acuerdo con el análisis que muchas veces hacemos del fútbol. Por ejemplo, yo soy muy malo, gente, recordando cuántos goles hizo, cuántas asistencias hizo, cuántos partidos lleva. No. A ver, a todos nos gusta el fútbol por algo tan sencillo como es, güey, no mames, tú puedes distinguir quién juega bien chingón y quién no tanto, o cuál es el rol de cierto jugador en la cancha, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ver a Messi jugar, o sea, yo no he escuchado jamás que digan, Messi es un tronco, ¿saben? Es una piedra, jamás. De Cristiano sí lo he escuchado un par de veces porque de repente pues ahí tiene pues unas cuantas jugadillas que dices, güey, Cristiano, no mames, papito, era bajarla, ¿no? O un pase de primera. O ¿por qué hiciste esa bicicleta, papi? ¿Saben? No quiero decir con esto que Cristiano no sea un pinche jugadorazo, es increíble, la verdad es, yo lo admiro bastante. En los últimos años me he hecho bicho lover. ¿Saben a partir de cuándo? No sé si ustedes recuerdan que empezaron a salir algunos audios de Cristiano que te motivaba. Que decía, oh, no te has lavado la carita. Como que cuando yo escuchaba a Cristiano decir eso, aunque sé que no era cristiano, como que decía, güey, Cristiano, sí es cierto, ya me voy a parar de mi sillón, de mi cama, ya son las Cristian 3 el de la gato tarde. dice Messi gambetea como si tuviera 19 años. Cristiano no tiene ese timing. Correcto. Aparte, ¿saben qué? Una vez estaba viendo un programa de la comparación de Messi, pero algo como más científico. Entonces, por ejemplo, lo que decían de Cristiano, pues es que ese güey es explosivo, ¿no? Es explosivo, es un killer, algo que nosotros podemos ver a leguas. Y es que eso es la cosa con Cristiano, gente. Lo que hace Cristiano bien, yo creo que todos lo podemos notar. Te guste mucho el fútbol, no te guste mucho el fútbol, pero a ver, digo, los que nos gusta el fútbol podemos notar que Cristiano, ¿qué es lo bueno que tiene? Y por ejemplo, en este programa que estaba viendo que es un poquito más científico, decían que Messi tenía algo que ningún otro jugador había hecho en la historia. Y es la manera de frenado que tenía. O sea, la manera que Messi frena es algo increíble. Porque, por ejemplo, no sé si recuerdan la gambeta que regularmente hacen los zurdos, digo, para los zurdos, perdón, para muestra o para recordarlo más fácilmente. No sé si recuerdan la gambeta que hace Robben. Banda, 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 empieza a enganchar, empieza a enganchar, empieza a enganchar, empieza a enganchar. Y un chingadazo. Esa era la jugada que en su mayoría hacen los zurdos. Entonces, por ejemplo, Messi lo que tiene es arranca, frena. Pero hagan de cuenta que va de 0 a 100, de 100 a 0. O sea, lo de Messi es, o sea, eso que hace Messi de frenar, arrancar. Eso es lo que quería comentar un poquito de Messi, de Cristiano. Para mí Messi es el mejor jugador de la historia, el mejor jugador que han visto mis ojos. Pero bueno, sigamos con esto. Vamos a seguir recordando. Una delicia platicar con ustedes, gente. Una delicia. El balón icónico, el Team Geist, uno de los más lindos que se han hecho. A ver, gente, este es mi balón favorito. Un día me lo voy a comprar, se los juro, se los juro. Objetivo de mi vida es empezar a ser coleccionista de playeras, pero playeras originales, no mamadas. Playeras originales y quiero comprarme este pinche balón, gente. Se los juro, necesito ese balón. Y la mascota también legendaria. Está Voleo. chingona, está El chingona. gobierno alemán y la FIFA hacían una inversión grande para que se vivan por primera vez los FanFests. Acceso gratuito en las plazas principales de cada ciudad, incluso en los ríos, con pantallas enormes para vivir millones de personas todos los partidos. Grande. Un experimento arriesgado, ya que podría traer caos, inseguridad, violencia, robos, pero fue todo un éxito. ¿Por qué fue todo un éxito esto, gente? Porque es Alemania. A ver, yo por ejemplo siempre voy a tratar de comentar esto y sobre todo de invitarlos a las personas que consumen fútbol, que no se cierren nada más pues al panball, ¿no? El fútbol, aparte de ser algo cultural, algo deportivo, es un pedo político muy, pero muy cabrón. A mí, por ejemplo, me da un poco de miedo, porque ahora que se viene el Mundial a México, México no sé qué tan preparado esté para recibir un mundial. Y digo, no me malinterpreten,
Yo creo que sí se tiene buena infraestructura, se tienen buenos estadios, se tienen pues, cosas bastante buenas y destacables, pero pues lo que decimos siempre, ¿cuál es el pedo de México? Hay mucha inseguridad, gente, hay muchísima inseguridad. Entonces, más allá de analizar el fútbol, o sea, únicamente el fútbol, realmente hay que ver, güey, o sea, ¿por qué están haciendo un mundial en México? ¿Por qué lo comparten con Estados Unidos, con Canadá? ¿Por qué están haciendo ahora tanta mezcla? Esto es un tema muy profundo que a mí me gustaría tocar en otro video. Tal es así que hasta la fecha se sigue replicando. Sí, sí, Alemania sí. 2006 es pionero por eso y pionero también porque esta sería la primera copa que la inaugure el anfitrión, el local. Es verdad. Anteriormente el primer partido lo jugaba el vigente campeón. Gracias, Padigol. Gracias por aclarárnoslo. Como lo acaba de mencionar el gran Padigol, mi amigo, mi hermano, es justamente eso. Antes, los mundiales los inauguraba el campeón. En este caso, por ejemplo, es 2006, lo tuvo que haber inaugurado Brasil, pero pues no lo hizo. Y me parece una muy buena idea, güey. Pues es mi casa, cabrón. De menos déjenme estrenar el mundial, cabrón. Eso me parece una muy buena idea. Ahora lo estrenaría la Mannschaft. Ellos dirigidos por su leyenda Jürgen Klinsmann y su auxiliar Joachim Löw. Por supuesto que considerados uno de los favoritos a ganar el torneo, no solo por ser anfitriones, sino también por su calidad. Michael Ballack como capitán, el portero de los Estamos de acuerdo que tal vez Ballack es la sal aquí. Ballack está bien pinche salado, gente. Uno de los jugadores más salados de la historia. invencibles del Arsenal, Jens Lehmann, el goleador Miroslav. Perdónenme, miren, justamente aquí en la esquina superior derecha aparecen el grupo, es Alemania, Polonia, Costa Rica y Ecuador. Klose y algunas caras nuevas como Lahm, Podolski, Schweinsteiger o Per Mertesacker. El partido inaugural se vivió en el nuevecito y moderno Allianz Arena en Múnich y les traía a los alemanes una primer sonrisa. Grande Lahm. Doblete de Miroslav Klose para vencer 4-2 a Costa Rica. Ganaron de último minuto su segundo encuentro ante Polonia y para quedarse con el liderato del grupo, goleada Ecuador 3-0. Oh. Aquí se presentaba el jovencito Podolski y otro doblete de Miroslav Klose. 9 de Siempre se habla de esto, ¿no? Que, por ejemplo, tanto Podolski como Klose son jugadores de mundiales, ¿no? Y por ahí hay varios, ¿no? ¿Cuántos jugadores de mundiales me podrían mencionar? Por ejemplo, está Podolski, está Klose, está, por ejemplo, ahora, bueno, es que iba a decir Brian, bueno, sí, por ejemplo, ahora que está Costa Rica, se me viene a la mente Brian Ruiz. De Ecuador, gente, está Valencia. O sea, hay varios jugadores que güey, se viene el mundial, ponte chingón, Valencia, ponte chingón, Podolski. 9 puntos conseguidos, perfectos en su arranque, líderes y desde ya candidatos al título. El segundo lugar de este grupo A se lo llevaban los ecuatorianos. Cargados por el Team Delgado fueron sorpresa. Solamente la Mannschaft les ganó y aunque apenas este era su segundo mundial disputado, a los octavos de final. Bien. Se quedaban fuera polacos y ticos. Para el grupo B, una de las sensaciones y de quien más se esperaba, David Inglaterra, Beckham, cabrón. el Spice. Oigan, yo creo que ahorita la selección inglesa está muy bien, o sea, en cuanto a nombres está muy bien. Sabemos que a Inglaterra le cuesta dar ese saltito, ¿no? A campeonar o a hacer la diferencia. Pero yo creo que esa fue la última buena selección inglesa hasta ahora. Hasta ahorita esta selección de Inglaterra a mí me gusta mucho, gente. Me parece muy buena. Pero esta selección de Inglaterra, 10 de 10, ¿eh? El jugador más mediático del mundo. Sí, así que claro. de Inglaterra estarían pendientes hombres y mujeres, niños y adultos, fanáticos del fútbol y no necesariamente fanáticos del fútbol. Fanáticos de la moda, del entretenimiento o de las Spice Girls. Y claro, Inglaterra no solo era Beckham, eran Rooney, Owen, Gerrard, Lampard, Crouch, Ferdinand, Terry, Gary Neville, Ashley Cole. Sí. Y aunque en su grupo no fueron lo esperado, de igual manera partían como líderes. El segundo puesto se lo llevó Suecia, que contaba con Zlatan Paraguay, Ibrahimovic, Inglaterra y Larsson Tobago, y ¿no? Ljungberg. Un buen tridente de ataque, 5 puntos para los escandinavos y a los octavos de final. Bien. En el C habría un grandísimo el duelo. Diego, gente. Argentina y Holanda. Dos potencias con una rivalidad histórica y una rivalidad que ha seguido con el paso de los años.
en las semifinales de Brasil 2014, en los cuartos de Qatar 2022 y sobre todo en la final del 78. La albiceleste dirigida por Peckerman, con un número 10 que tenía los ojos puestos de todos. Juan Román Riquelme. Román Riquelme. No, Un lateral que ¿qué? se fogueaba ¿Un como lateral? Ah, Scaloni. estratega en estas copas, Lionel Scaloni. Perdón. Crespo la figura y el jovencito del Barcelona que esperaba vivir sus primeros minutos, el número 19, Lionel Andrés Messi. Victoria en su debut ante la Costa de Marfil de Didier Drogba y en el segundo duelo, espectáculo. Un histórico 6-0 a Serbia y Montenegro, una de las grandes goleadas en mundiales. Pudieron marcar todos, Hernán Crespo, el Apache Carlos Tevez y el debutante, la Pulga. El primer gol en Copas del Mundo para Messi. 6-0 ganaba Argentina, convincentes, aplastantes, esperando a los holandeses para disputarse con ellos el primer lugar del grupo. Qué La bien. naranja mecánica plagada de figuras Qué en bien se ataque. les da a Argentina en Van los mundiales. Nistelrooy, Van Persie, Snyder, Van der Vaart, Robben, Dirk Kuyt. Y aparte dirigidos por Stam. su leyenda Marco Van Basten. Mejor ejemplo, imposible. Pues también ellos triunfantes Ole, de cabrón. sus primeros 2 encuentros. Y aparte, con un jersey que me parece de lo mejor que se ha visto. Está lindo. Elegante, sobrio, limpio, hermoso. Hermoso. Con 6 puntos cada selección llegaban al último partido, Argentina y Holanda. Uno de los duelos más esperados de toda la fase de grupos. Muchísima expectativa, poco espectáculo. Un parejo 0-0 que terminaba por darle al albiceleste liderato. Esto debido a la diferencia goleadora. Así que Argentina primer lugar, Holanda segundo puesto. En el D viene mi nación, mi México. Claramente no partían como los candidatos uno a llevarse su grupo. No partían como los candidatos a salir primeros de grupo, sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que se tenía bastante expectativa de este México. Y les voy a decir la verdad. El único partido que realmente jugaron bien chingón fue justamente contra Argentina. De ahí en fuera contra Portugal, contra Irán, contra Montenegro, si no mal recuerdo, flojos, bastante flojos. De lo que venían haciendo, por ejemplo, en las confederaciones, a esto, una diferencia abismal. Porque ahí estaba Luis Figo y la emergente figura del Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ellos venían de jugar la final de la Eurocopa e inexplicablemente perderla con Grecia. Sí. Tenían como entrenador a Luis Felipe Scolari, a un entrenador campeón del mundo, así que Portugal tendría que ser uno sin problema. Pero México era otro México al que habitualmente hoy conocemos. Dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, con quien habían construido un sistema de juego además de vistoso, único. Fueron Correcto. pioneros en un fútbol automatizado, rompiendo líneas de atrás para adelante, con la famosa salida lavolpiana. Fue la sensación en las confederaciones del año anterior. Correcto. Para muchos expertos y analistas, eran una de las naciones a echarles el ojo, una posible sorpresa de esta copa. Y como les decía al inicio, este era el mundial de las figuras. Parecía que cada selección tenía su estrella. México, un campeón de Champions, el defensor del Barcelona, Rafa Márquez. Cuando escuchemos el nombre de Rafa Márquez, gente, yo, miren, me voy a quitar el sombrero siempre. Qué pinche jugador era Rafa Márquez, gente. Qué jugador, caray. México fue de más a mucho menos. Arrancó de buena forma con Irán, ganando bien, jugando mejor. 3-1, doblete de Omar Bravo y uno más de Ciña. Pero en el segundo Antonio. decepcionantemente empataron con Angola. y Angola, cayeron perdón. Dije Montenegro, pero no en Angola. el último con Portugal. Mientras que los lusos, 9-9. Deco, otra de las estrellas de esta copa, contribuyó para un gol. Cristiano Ronaldo, por la vía del penal, su primer gol en justas mundialistas. Grande Portugal bicho. 1, México 2, para afuera Irán y Angola. Estamos ya en el E, donde se encontraba la Squadra Azzurra, Italia. Uf. La camiseta más bonita de todos los tiempos desde mi punto de vista. Con la elegancia. Camiseta más bonita, híjole. Sí está muy bonita, pero a mí, por ejemplo, creo que me gusta más la de Holanda, la que acaban de enseñar, que otra. A mí, por ejemplo, siempre me han gustado las de Estados Unidos. Me parecen unas playeras bien bonitas. Y las de Argentina también, como no, las de Argentina son muy bonitas. Las de Brasil, no tanto, la verdad, pero siempre es como De segura. siempre. La clase que solo ellos. Los números dorados en la espalda repletos de gladiadores.
Bertoni, Totti, Del Piero, Gattuso, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Nesta, Gilardino, equipazo. Una Italia muy distinta a la que hoy se ve. Sí, Ellos caray. llevaban décadas endiosados con Paolo Maldini. Era su referente, su Pero figura, su no fue ese estrella. mundial. Para este mundial no lo llevaban. Era sorpresa su ausencia. Se la jugarían sin Il Capitano y de arranque sin problema alguno, invictos. Con 7 puntos. Pero, o sea, no lo llevaron porque no lo convocaron o porque él ya no estaba en la selección italiana. Sí, según yo se retiró después del 2002. Dice, Paolo Maldini se retiró de la selección italiana en el 2002 tras la eliminación de Italia en la Copa del Mundo Corea-Japón, aunque confirmó su decisión en julio de ese año rechazando volver a la Eurocopa 2004. Su último partido oficial con la Azzurra fue contra Corea del Sur en 2018, cerrando su carrera con 14 años, 126 partidos, cabrón. Esa Italia del 2002, yo creo que si no le hubieran robado gente, estaremos hablando de otra cosa, ¿eh? Conseguidos y claro, consolidando desde ya su principal fortaleza, la defensa. Materazzi, Cannavaro, pero sobre todo su arquero. Uno de los mejores futbolistas en todo el mundo, Gianluigi Buffon. Y este grupo, aunque no era el de la muerte, tenía muchas cosas interesantes. Estados Unidos, que cada vez mejoraba con su Capitán América, con Landon Donovan. Y la República Checa, que también se creía podía sorprender, porque contaban con un portero top, Petr Cech, con un 10 joyita, Tomás Rosicky, y un Balón de Oro, el León de Praga, Pavel Nedved. Pero todo quedó en palabrería, porque ni USA ni tampoco los checos pasaron de primera ronda. La primera sorpresa en la fase de grupos se la llevaba Ghana. Era su primer mundial disputado, segundo solo por detrás de Italia. Vámonos al grupo F, Brasil, el Scratch do Ouro. Ellos anunciaban y prometían que podrían volver al reinado por el jogo bonito. Un comercial de Nike de lo mejor que se ha visto. Ya vieron, la otra vez un güey me empezó a decir que ese comercial había sido grabado para el 2010. ¿Cómo crees, güey? Si ahí ya no estaba Ronaldo, ya no estaba Ronaldinho, ni Adriano. No, ese comercial fue grabado para 2006 Alemania. A sus figuras, al cuarteto de ataque del que ya les hablaba, y aunque la canariña siempre carece de defensores, en esta no. También atrás tenían leyendas, Roberto Carlos, Lucio, Dida y su capitán Cafú. Muchos creen que este es el mejor 11 de una selección en Copas del Mundo. Todo lo que no fuera a levantar la copa era un fracaso. Sí. Y aunque la maldición del campeón estaba vigente, ellos se encargaron de tumbar maleficios. Primer duelo, victoria. Segundo duelo, victoria. Tercer duelo, victoria y goleada. El fenómeno hizo 2 tantos más para aumentar su cuota goleadora histórica. Era tal el nivel de plantilla que se daban el lujo de mantener como suplente a figuras del estilo de Robinho o Juninho Pernambucano. No mames, no es cierto. Cambio y también eso era una mentira, Juninho sí jugaba. Estilo de Robinho o Juninho Pernambucano, pero entraba de cambio y también él marcaba. En este grupo Japón quedó fuera, lo mismo que Croacia del jovencito Modric avanzando a Australia. En el G, Zizou, Zinedine Zidane, que estaba en sus últimas. Había anunciado que tras esta justa mundialista se retiraba. Oigan, a ver, por ejemplo, esta forma de retirarte después del mundial tiene mucha aura, ¿sabes? Porque, a ver, siendo Francia, por ejemplo, tienes posibilidades de campeonar, ¿no? Hay muchas posibilidades de que llegues lejos, de que campeones, siempre eres candidato. Y retirarte y decir, a ver, después de este mundial me voy a la chingada. Ya no voy a volver a jugar al fútbol, al furbo. Retirarse de esa forma requiere agallas, ¿eh? Porque, por ejemplo, bien podrías agarrar y decir, ¿sabes qué? Me retiro. O sea, ya cuando acabe el mundial dices, pues ya me retiro. Pero no, decirlo antes de que comience el mundial es tener bolas, ¿no? Yo creo que bien Zidane, su retiro pues no estuvo tan chido, la verdad. Era su adiós, su auténtico last dance. Y ahora no tendría que ser él el encargado de cargar con la France. Estaban 2 monstruos de la Premier League, en específico del Arsenal. Patrick Vieira y uno de los jugadores más dominantes de esos momentos, el Thierry mejor. Henry. Pero al menos
menos de arranque no fueron lo presupuestado, solo hicieron 5 puntitos, empataron a ceros con Suiza. Park Ji-sung de Corea les marcó para empatar con los asiáticos, solo le pudieron ganar a la débil selección de Togo, así que Francia como segundo lugar. Condicionaban su participación porque les tocaría medirse a los líderes del último grupo. Y ahí A España, pero a ver, esperen. Algo que aquí quería mencionar, hay mucho highlight de Zidane de este mundial, ¿no? Porque la neta jugó bien. Yo creo que el mejor partido se lo aventó justamente contra España. Y algo que yo quiero comentar, siempre, pues el güey que es hábil, que es técnico, que es vistoso al jugar, pues es al que vemos, ¿no? Y el que todos decimos, güey, ese güey está bien cabrón. Pero el que Zidane jugara tan libre se debía a que tenía detrás de él a 2 pivotes brutales, que era Vieira y Makelele. O sea, Vieira y Makelele hacían toda la chamba que tenía que hacer Zidane, por ejemplo, en un aspecto defensivo, digamos. No quiero decir que con esto Zidane no, porque a mí Zidane me pareció siempre un jugador que se esforzaba mucho por pues ser un todólogo, defendía, atacaba, era muy cabrón, pero sobre todo lo que caracterizaba a Zidane era cuando tenía el balón. Pero gracias a Makelele y a Patrick Vieira fue que Zidane jugó esta Copa del Mundo como la jugó, cabrón. La neta. estaba la roja del sabio de Hortaleza, de Luis Aragonés, del hombre que decidió convocar a muchos jovencitos, darle su primer mundial a varias joyitas a pesar de su inexperiencia. Villa, Torres, Iniesta, Fábregas, Xavi Alonso, Ramos y otros cuantos más consolidados como Raúl, Iker, Xavi o Carles Puyol. España históricamente era un combinado no fuerte, algo muy distinto a lo que hoy se les conoce. A pesar de que tenían como equipos al Barcelona y al Real Madrid y que ahí jugaban los mejores del mundo, a nivel selección nada que ver. De repente en octavos, rara vez en cuartos, pero nunca de los nunca más allá de eso. Nunca de los nunca en las instancias finales. Así que a pesar de tener a tantas joyitas, a tanto talento, se esperaba poco de los ibéricos. Pero Aragonés y sus pupilos nos daban muestras de que se avecinaban tiempos mejores, de que se avecinaba una generación dorada. Golearon a Ucrania con doblete del Guaje en su primer encuentro. Grande Y en Guaje. el segundo ganaron a Túnez con doblete del Niño. 2 dobletes de sus 2 nueves. Y en el último, otro triunfo. 9 de 9 puntos, líderes, felices, fascinados, inmejorables. El problema era lo que sucedió en el grupo anterior. El hecho de que Francia no fue primero de su grupo los pondría de frente de inmediato, desde los octavos de final. El segundo Hijo. lugar se lo llevó Ucrania, y así de bote pronto suena como Shevchenquito, algo ¿no? normal, algo nada llamativo. Siempre en las Copas del Mundo tenemos clasificados así, pero nos estamos equivocando. Al menos en su caso no. Alemania 2006 fue el debut mundialista de Ucrania y nunca más han vuelto. Ni en el 2010, 2014, 2018 o 2022. Solo han disputado una justa mundialista. Y como Toma. les decía, esta siendo la Copa de las Estrellas, ellos contaban con su figura. Y no era cualquier figura, era un Balón de Oro, Mr. Andriy Shevchenko. Pues Sheva los acarreó para pasar por detrás Jugadorazo de España a los Shevchenko, octavos de final. Jugadorazo. Su debut a la siguiente ronda. Así termina la primera fase, con 16 selecciones que vuelven a casa, 16 que siguen y que empiezan a soñar por el trofeo más lindo y más preciado de todos. A ver, bueno, siempre es bueno recordar las fases de grupos, pero aquí ya se viene lo bueno, gente, lo bueno, la carnita. Algo que yo tengo que comentar aquí con esto de los clasificados. Yo creo que de todos estos partidos que se vienen en octavos, a ver, digo, me gustó mucho el de México-Argentina, obviamente, pero mi favorito sí es ese de España contra Francia, ¿eh? Muy bueno. De momento, pocos goles, pero esto sin significarse poco espectáculo. Al contrario, en cada uno de los partidos, estadios llenos, fanfests llenos, porque cada juego tendría su atractivo, Sí, sí, sus sí. jugadores emblema o bien fútbol de élite. Se dice que Alemania 2006 fue uno de los primeros mundiales en donde el nivel entre las selecciones top y las más débiles se empezó a igualar, en donde se complicaba cada vez más el tener goleadas grandes como anteriormente sucedía. Y la joya de la corona hasta el momento, los estadios. Sí, La modernidad caray. de los mismos, muchos de ellos construidos específicamente para este verano.
Y como es Europa, es Alemania, es primer mundo, Sí. los traslados de ciudad a ciudad, un lujo. Las distancias más que razonables. Detrás de todo este pedo hubo una organización muy, muy buena. Mundial Alemania 2006. Es que es Alemania, cabrón. O sea, la neta, estos güeyes están en otro pinche nivel. Grupos y desde ya, Alemania 2006 tenía la pinta para convertirse en una de las mejores justas de todos los tiempos. Vámonos a las rondas definitivas, a los partidos de matar o morir. Los octavos de final empezando por los anfitriones que volvían a Múnich, que metían de nueva cuenta más de 60,000 aficionados al estadio y que tenían más de 1 millón de personas en todos los fanfests a lo largo del país, todos pendientes de su selección. Como rivales, los suecos de Ibra, pero ese día rival parecía no haber. Minuto 4, gol de Podolski. Minuto 12, gol de Podolski. Apenas arrancaba este duelo y ya estaba 2-0 a favor de los teutones. Lucas Podolski, de solo 21 añitos, cargándose a su Alemania. Y cuando los suecos intentaron poner presión, Lehmann salvaba. Y el penal de Larsson solo lo vio volar por encima de su arco. Ay, Larsson. Se perdieron la oportunidad de acortar distancias. Alemania 2, Suecia 0. Se despedía Zlatan del que sería su último mundial en toda su carrera. Vamos a Leipzig para vivir. A ver, se viene un pinche partido, gente. Que a ver, antes de cualquier pendejada que se les ocurra decir, por favor, escuchen. No se calienten, no se frustren, no se proyecten. Tranquilos, es fútbol, ¿vale? Esto, a ver, miren, les voy a decir algo. ¿Cómo vemos los mexicanos? O yo como mexicano, a los argentinos. Los argentinos son lo que a todo, bueno, excepto a un país de América, pero bueno, con excepción de Brasil, a todos los demás países que nos gusta el fútbol, es el país al cual nos gustaría parecernos más. Nos gustaría tener esos triunfos que han tenido. Tener esos jugadores que siempre sacan, ¿vale? Hay que reconocer eso. O sea, a mí me gustaría, sobre todo, ¿saben por qué? Porque México es un país bien futbolero, pero bien, bien futbolero. Entonces, es como una forma, esto que estoy diciendo es como una forma de, primero que nada, reconocer el fútbol argentino, que están en otro nivel. Esos güeyes están siempre en otra pinche carrera. Son de los mejores del mundo. Para mí, top 3, top 4, ahí se tendría que analizar un poquito más. Ahí yo creo que ahí sí tendrían que entrar cosas de números. Pero, en verdad, gente, este partido, y no lo digo yo, a ver, mire, el que de repente llegue Pepito, o no sé, una persona en TikTok y me diga, no, son los muertos, nosotros siempre sabemos que le vamos a ganar. Puede que sí, güey, puede que sí. Tú, como aficionado, tú que estás en tu casa haciendo, no sé qué pendejada estés haciendo. Tú, papito. Pero dicho por los jugadores, los güeyes que jugaron ese día le sudó a los argentinos. No, a ver, mira, el que lo digas tú, Juan. No sé, ahorita voy a buscar un pinche nombre de toda la gente que me comenta. El que lo diga, quien lo diga, es irrelevante, ¿vale? Porque tú no jugaste ese día. Los que jugaron en la cancha lo dijeron. A ver, ese día nos sudó un poco porque sentimos que México, pues, nos daba una sorpresa. Seguimos. Un duelo traumante en todos los aztecas. Caray. México contra Argentina. Muchas expectativas de este partido, porque sin importar el que los sudamericanos fueran los padres de los norteamericanos, Correcto. el nivel lo tenían los de la Volpe. Para México Correcto. esto era más que un simple partido con Argentina. A ver, miren, es que eso es algo que ustedes, como argentinos, tienen que entender. A nosotros, durante muchos años, nos han estado metiendo un chingo de partidos, nosotros le llamamos el moletour, ¿no? Partidos moleros, partidos que no aportan en lo más mínimo a nuestro fútbol durante muchísimos años. Entonces, por ejemplo, de repente enfrentarte contra Argentina, contra los uruguayos, contra un brasileñito, contra los brasileños, contra un brasileño, ¿no? Porque un solo brasileño nos da una chinga. Bueno, no, pero bueno, ese es tema para otro momento. Pero bueno, jugar contra estos países
que representan algo, que compitas, que te exijas, siempre es bien bueno. O sea, y eso da un chingo de gusto. A lo mejor si jugáramos más frecuentemente contra este tipo de países, nos podríamos acostumbrar un poco más, a aprender sobre todo y tratar de ver o hacer cosas que se hacen en otros lugares. Así de sencillo. O sea, nosotros, la neta, y se los voy a decir de corazón, a mí me mama que México juegue contra Argentina. Sí, que pierdan. Siempre sabemos que vamos a perder, güey. Pero que pierdan, güey. Pero que pierdan contra Argentina. No me importa si es un amistoso. No me importa si es Copa del Mundo, si es Confederaciones, lo que sea. Me da igual. En verdad, a mí me gusta que México juegue contra otras pinches selecciones. Porque no mames, o sea, nuestro juicio está así, se los juro. O sea, nosotros nada más vemos así. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Para el Mundial del 2014, o sea, después de este Mundial, dieron muchos jugadores saltos a Europa, muy buenos. Y yo creo que era, o sea, si se hubiera construido de una buena forma el fútbol mexicano a raíz de este Mundial, que se veía bueno, en verdad yo creo que otra cosa hubiera sido con el fútbol mexicano. Y no estoy hablando de que, ay, campeones del mundo. No, papi, no, papi. Siempre nosotros a lo que aspiramos como mexicanos, como fútbol mexicano, es hacer rivales incómodos, hacer rivales que no, o sea, que a lo mejor se sabe que hay muchísimos países o muchísimas selecciones que son superiores a México. Sí, hay muchas, muchísimas. No pasa nada, que es muy complicado pensar en campeonar una Copa del Mundo. Eso también es una realidad. México, los jugadores que agarren y dicen, hay que pensar cosas chingonas porque podemos ganar el Mundial. Los jugadores que dicen eso están bien pendejos. Bueno, a ver, perdón, ahora sí. Como les decía, los jugadores que de repente agarran y dicen, ay, hay que pensar cosas chingonas, hay que imaginarnos que ganamos contra Argentina, lo que sea, la verdad están bien pendejos. O sea, los jugadores que no son objetivos y dicen, güey, a ver, pues vamos a ver a qué llegamos, ¿no? Porque, a ver, ni siquiera los pinches argentinos agarran y dicen eso, ¿saben? Ni siquiera ellos agarran y dicen, a ver, ya vamos a campeonar, papá. Y si lo dicen, güey, es porque tienen fundamentos para hablar de un campeonato mundial. México no lo tiene, güey. No hay posibilidad de que México quede campeón, a menos de que algo muy extraño pase. Pero de ahí en fuera, gente, no. O sea, hay que ser realistas. Yo, por ejemplo, veo a muchos jugadores de México y es como desesperante escucharlos hablar. Es desesperante escuchar todas las pendejadas que dicen y como aficionado estarte tragando toda esta mierda. En verdad, se los juro, es desesperante, se los juro, es desesperante escuchar de repente a un güey que decimos en la Liga MX la arma, tiene un gran trasero, no voy a decir nombres, ustedes ahí cáchenla, la arma en la Liga MX, tiene un gran trasero, campeona, la mueve y así, y de repente escucharlo, ay, es que cuando llegó este entrenador, me di cuenta que me tenía que cuidar y tenía que comer mejor. Güey, ¿cuándo? O sea, ¿hasta qué edad te diste cuenta que tenías que hacer eso para ser futbolista, güey? ¿Hasta qué edad? O sea, no, no, no. Solapamos un chingo de cosas, gente. La neta, está de la chingada, de la chingada. Pero como les digo, y les vuelvo a repetir, a mí me gusta que México juegue contra estas elecciones. Me gusta que salga de su pinche zona de confort y vaya, pruebe, que juegue en otros pinches estadios, que se salga de Estados Unidos, que se venga a México, que se vaya a Asia, que se vaya a África, que se vaya a Europa a jugar, cabrón. Güey, hay un chingo de varo en México, hay un chingo de recurso para invertirlo, inyectarlo a fuerzas básicas, cabrón. Inyecten todo ese varo a fuerzas básicas. Debuten a un chingo de jugadores, güey. Uno. Si debutan a tantos pinches jugadores, güey, por pinche estadística, les va a salir un buen jugador. Se los juro, güey. Inyecten todo ese varo. En vez de estarle pagando a pinches extranjeros todo el pinche tiempo. Que a ver, no digo que esté mal. La neta, eso vende un chingo. Y necesitamos dinero. Bueno, yo no. Bueno, la liga, nuestro fútbol mexicano necesita dinero para seguir siendo lo que es hoy en día. Es un pinche negocio bien rentable, aunque los dueños digan otras cosas. Siempre los dueños o los empresarios dicen, ay, no, es que pobrecito de mí. Yo, chinga tu madre, no es cierto, güey. Hay un chingo de varo. Se mueve un chinguerísimo de varo en el fútbol mexicano. Se mueve muchísimo, muchísimo dinero.
inviertan una parte, güey, inyéctenlo duro a las fuerzas básicas. No les paguen tanto a los jugadores. A ver, y eso es otra cosa. ¿Saben por qué los jugadores argentinos rifan tanto? Porque estos güeyes, o sea, primero que nada, ya están acostumbrados a que si quieren realmente triunfar, se tienen que ir a Europa. ¿Triunfar en qué sentido? Económicamente, mediáticamente, futbolísticamente, en todo sentido, gente. En todo sentido, se sabe o saben los jugadores argentinos que si quieren triunfar, se tienen que ir a Europa. Ellos lo saben perfectamente. Hay un chingo de hambre de crecer, güey, porque en Argentina no les pagan tan bien. Si bajáramos un poquito lo que les pagamos tanto a los pinches mexicanos, se los juro, en verdad se los juro, que los mexicanos apostarían, y no solo los mexicanos, los mismos dueños, apostarían por estar vendiendo y vendiendo y vendiendo y sacando y vendiendo y sacando y vendiendo jugadores para ver que uno la arme, güey, con que uno lo arme, güey. O sea, es que no estamos pidiendo tanto, o sea, siempre se necesita que uno sea el que agarra y dice, yo, yo la voy a armar. O sea, se necesita eso, güey. Y a ver, México, ¿por qué se ha caracterizado siempre? Cuando ha ganado los partidos buenos, que han sido muy pocos, es porque hay un fútbol en conjunto, güey. Si tienes fútbol en conjunto, las llevas de ganar. De ahí que te salga uno, o sea, fíjate, tienes fútbol en conjunto y que te salga un güey bueno o más o menos bueno que te pueda hacer una bicicleta, un tiro, un gol, algo, o sea, que pueda hacer una diferencia, ya con eso, güey. O sea, en verdad, Argentina de esos uno que son buenísimos, tiene 10, tiene 20 y siempre está saque y saque y saque y saque. No en balde, a ver, así de sencillo, no en balde, se dice que probablemente los dos mejores jugadores de la historia es Messi y es Maradona. Los dos argentinos. Pero bueno, recordemos este pinche partido. Voy a clipear esto, va a haber hate, pero en verdad antes de decir cualquier pendejada en los comentarios, escuchen todo lo que acabo de decir. O sea, yo no soy un fanático nada más por ser fanático, yo no estoy diciendo que a México, no, 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 no. México es un país pobre futbolísticamente, pobre, muy, muy pobre. Era una lucha por superar esa trágica barrera del quinto partido. Pasar finalmente de los octavos de final, y recién empezaba esto cuando Rafita Márquez hacía un gol dentro del área chica. Grande, Rafa. El capitán, el central, la estrella del tricolor los aventajaba para dar sorpresa al iniciar este juego. Pero rápido respondían de Autogol, la misma autogol. forma. Ese fue A autogol. través de Crespo al Nah, minuto nah, nah. 10 de vuelta No, ese no fue gol de Crespo, fue autogol de Borghetti, a su cabrón. realidad los mexicanos, 1-1. Con mucha paridad, con un juego de ida y vuelta, llegaban hasta los tiempos extras. Messi marcaba, pero terminaba anulado. Los de la... Ese de que... A ver, miren, aquí de este partido me acuerdo perfectamente. Primero que nada, a Messi le anulan un gol, que según estaba fuera de lugar, no era fuera de lugar. Antes de eso, o sea, para que vean que soy objetivo. No, yo estoy seguro que a lo mejor no hubiera cambiado nada. O tal vez sí, no lo sé. Pero fíjense, hay una jugada anterior donde no me acuerdo si fue Sorín o fue Heinze, no me acuerdo quién chingados fue, pero corta una jugada que era de roja, o sea, esa era roja, roja, roja. Y Argentina se tuvo que haber quedado con 10 desde, no me acuerdo qué minuto fue, eso sí, la verdad lo lamento, pero tuvo que ir para afuera ese cabrón. golpe le plantaban cara a los de Peckerman. Este era el México que todos querían ver. Estaban evitando el baile de Riquelme, de Tevez, de Aimar, de Messi, en general de la Argentina. Esperanzados con llegar hasta los penales, pero llegó el trazo de Sorín y la volea de Maxi Rodríguez. Un gol imposible de sacar. No, el vuelo qué de Osvaldo pinche Sánchez golazo, decoró aún más el espectáculo del disparo que lanzó Maxi. Un golazazazo, No, qué por el pinche nivel gol. de complejidad y por lo que este significaba. Eliminados de nueva cuenta en la misma ronda los aztecas, la albiceleste a los cuartos de final. Inglaterra y Ecuador. La sorpresiva selección sudamericana pudo plantarles cara. Aguantaron hasta la segunda mitad sin recibir gol. De ninguna forma lo conseguía Lampard, Stevie G o Rooney. Tuvo que llegar su capitán, Beckham, de tiro libre para evitar el fracaso, para evitar la vergüenza inglesa y meterse en la siguiente ronda. Portugal y Holanda, el duelo más sucio y más trabado de todos los tiempos.
Cristiano desde el primer tiempo tenía que salir lesionado. Maniche, el autor del único gol, y lo relevante, las tarjetas y más tarjetas. 4 expulsados, 2 para cada lado y ¡Hala! 16 amonestaciones. ¡Hala! Una locura total. En cuanto a talento y jugadores, la Naranja Mecánica tuvo que haberse clasificado, pero Portugal tenía un mejor estratega. Supieron resistir a tantas faltas y con un solo gol clasificarse a los cuartos de final. Con la baja de Deco por expulsión, pero dejando atrás en el camino a una de las grandes favoritas, a la Holanda de Van Basten. El camino del campeón empezaba con Australia. Parecía sencillo, bastante accesible su primer rival, pero fue todo lo contrario a sencillo. Tuvieron que apelar a Buffon una y otra vez porque les expulsaban a Materazzi. Jugaron con 10 hombres. El entrenador Lippi se empeñaba por dejar al gladiador Francesco Totti en la banca. Esto claramente los hacía perder fuerza en ataque. 0-0. Estaban por irse a los tiempos extras. Australia con la sorpresa de la Copa, pero cometían un penal al cierre y al 95 Totti con la oportunidad de evitar el alargue. Meterse directo al quinto partido, lo convertía y de último momento se llevaban la victoria, aunque quedaban bastante molestos por las formas, por cómo jugaron y por la expulsión. A ver, siempre hay un partido para los campeones del mundo. Bueno, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo recuerdo que siempre ha habido un partido para los campeones, los que logran campeonar, que se les complica un poquito más y que a lo mejor no se esperaba que se complicara tanto. Ahí está recientemente Argentina contra Arabia, en el 2000, ¿qué fue? 2018, que fue Francia. Bueno, no es que Francia ahí sí arrasó bien cabrón. Ese de Francia arrasó muy, muy cabrón. O sea, a lo mejor el que se les pudo complicar un poco más fue el de contra Bélgica, pero pues digo, no es como que te esperaras que fueras a golear a Bélgica, ¿estamos de acuerdo? Luego 2010 España, pues ahí tenemos, primero justamente pierden contra Suiza y el de Paraguay se les complicó un chingo. 2006 que fue Italia, pues acabamos de ver o sea, ahí hay grasita, no hay carnita de dónde sacar. Y Ucrania tendrían la responsabilidad de ser el caballo negro, el que se metiera a la siguiente ronda. La historia de Cenicienta y la sorpresa. 0-0 tras 90 minutos, 0-0 tras 120 minutos a la tanda definitiva. Los ucranianos se sentían con ventaja por tener de su lado a Shevchenko, pero su capi empezaba fallando. Su mejor jugador se perdía la primera ocasión. Esto ponía a Suiza como nuevo favorito, aunque los helvéticos falla y otra falla. 3 cobros, 3 cerrados, mientras que Ucrania remediaba el error de Sheva. Y 3 al hilo convertidos para meterse en su debut mundialista hasta los cuartos de final. ¿Qué tal, En Dortmund, en el Signal Iduna Park, el juego bonito. Brasil aplastante. Un gran gol del fenómeno por la forma y por lo que significó. Un gol para la historia. Su tanto número 15 en Copas del Mundo, superando al torpedo Gerd Müller, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en mundiales. Ronaldo, a pesar de sus lesiones y de que su forma física ya no era la mejor, la magia seguía. 3-0 cumpliendo con la triple G. Ganando, gustando, goleando. La favorita bicampeona seguiría su camino sin complicación alguna. Por último, el más esperado y parejo de los octavos de final. Partidazo. Los de Aragonés, que hicieron 9 puntos y que jugaron mejor que nadie en contra el primer tiempo de España, gente. Qué pinche de los primer franceses. Qué primer tiempo se aventó hablamos, España. ellos liderando esta competencia. Bartés, Thuram, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Henry. Los ibéricos pudieron hacer pelea, tal es así que ellos iniciaban ganándolo con un penal marcado por el Guaje. Rápido empató Ribery y en la segunda parte la magia del 10, del capitán Zidane, se hacía presente. Asistió para Vieira y él mismo le hizo el gol definitivo a su portero, a su amigo Iker Casillas. Con ese tanto... Ese festejo, gente, ese festejo de que sale así, aura, ¿estamos de acuerdo? Mataban el sueño de España que bien merecido tenía su lugar aquí. Le decía que no al sabio de Hortaleza.
que tendría que esperar 4 años más, y Francia, que generó dudas en el arranque, ahora embalado, motivados para lo que se les pusiera en el camino. Después Así de esto, terminan los octavos de final. Otras sí, 8 selecciones que vuelven a bajadita. casa, solamente 8 quedan en el camino. Y aunque al llegar a los cuartos se piensa que todavía falta mucho, ya solamente quedaban 9 días de competencia. ¡Hala! Solamente 8 partidos y la clausura de esta Copa del Mundo. Alemania en su capital, en Berlín, el Olympia Stadium, disputándose uno. Alemania y Argentina siempre es partidazo, ¿estamos de acuerdo? Siempre se sabe que va a ser un partidazo. Bueno, a excepción del 2010, que no fue un partidazo, fue una pinche masacre. Pero de ahí en fuera siempre son buenos, muy, muy buenos partidos. De los grandes clásicos en mundiales, Alemania contra Argentina. Igual que en la final del 86, la del 90 unos años más tarde en el 2014. 2 cabezazos fueron los protagonistas. Primero el de Roberto Fabián Ayala, después el de Miroslav Klose, llegando hasta los tiempos extras y después de mucha tensión, de mucha presión, a los penales. Estrenaban los germanos acertando, Argentina igual. Ballack, gol, Ayala, el anotador del primer tanto, sencillo para Lehmann, atajado por el arquero. Sacaban ventaja y la mantenían. Podolski para adentro. Argentina buscó regresar, no podía. No fallaba la máquina teutona y fue el Cuchu Cambiaso quien cruzó para que Lehmann pudiera atajar de nuevo. El portero del Arsenal tenía un papel en el que le indicaba dónde generalmente disparaban. Le servía como guía y detuvo 2. Los clasificaba a la semifinal. Ahí cómo sentaron a Oliver Kahn, gente, después de lo histórico que es Oliver Kahn. Digo, Lehmann también era un pinche porterazo, ¿no? Pero sentaron a Kahn por Lehmann. Finales. Fue el pionero en esta tendencia que hoy aplican muchos porteros, en sus termos de agua o en cualquier otro lugar. Estudiaron, el primero ¿no? en hacerlo, Lehmann, en este partido para clasificarse a Fue el las primero. últimas Y Messi instancias, sentado, cabrón. dejando fuera al albiceleste. La Sentado. escuadra azurra contra la sorpresiva Ucrania. Shevchenko enfrentando No, pues a ahí sí muchos ya. de sus viejos conocidos, Ahí ya fue, sus ¿no? Ahora sí. compañeros del Milan. Y aunque Italia no venía de hacer una buena participación, ni convencer, ni nada, aquí fue donde se mostraron sólidos. Ahora sí alineaban a Totti y él repartía 2 balones de gol. Primero para un muy buen zurdazo de Zambrotta, seguido de un cabezazo de Toni y él mismo. Lucas cerró la noche con el tercero. Bien. 3-0. A ver, por ejemplo, yo veo que hay mucho hate del Balón de Oro de Cannavaro. Y sí, estoy de acuerdo que a lo mejor yo tampoco se lo hubiera dado a Cannavaro. Pero gente, en verdad, bueno, vimos ahorita la clasificación que tuvo Italia de fase de grupos, que fue pues, básicamente impecable. Luego, ahí, por ejemplo, no se destacó tantísimo su chamba. Pero, por ejemplo, a partir de las eliminatorias, gente, Cannavaro fue brutal, en verdad. Aparte, Cannavaro medía, bueno, no sé cuánto mide ahorita, con la edad pues te vas haciendo más chiquito. Cannavaro medía como unos 78. Eso es muy poco para un central. Todo lo ganaba, cabrón, todo. Ahorita vamos a ver el partido que hicieron contra Alemania. Qué pinche partido se aventó Cannavaro, en verdad. Ahora sí, convenciendo, gustando, goleando. Italia, así de sencillo, ya en semifinales. Inglaterra, Portugal. Difícil tener a un favorito. Parejo en el pronóstico, parejo en el desarrollo del partido. Ahí nació rivalidad de Rooney contra Cristiano, ¿no? 0-0. Eso sí, los ingleses tenían todas las de perder porque Rooney se volvió loco y lo expulsaron. Y para aumentar sus malas noticias, David Beckham se sintió mal. Chinga. Acarreaba una enfermedad estomacal y pidió salir de cambio. Chinga. Muchos aficionados ingleses lo criticaron hasta el cansancio. Decían que no podía ser posible que su capitán... Es que se chingó unos tacos de tripa que no habían lavado. tomar esas actitudes. Era su referente, su estrella, su esperanza, y por un dolor de panza los dejaba solos. Pues ni Beckham ni Rooney afrontaron los primeros 90 minutos y hasta los penales tuvieron que llegar. Ricardo, Cristiano, el ¿no? arquero luso, se vistió de héroe, detuvo 3 cobros. Quedaba en las piernas del joven Falló Gerard y Lampard, no recordaba eso. Cristiano Ronaldo la oportunidad de semifinales. La primera vez que se sometería a una presión fuerte. Y no tengo que ser yo quien les diga qué pasa cuando lo sometes a esa presión. Él
fascinado, encantado, eficiente. Convertía el último cobro para Oh. meter a su selección a las semifinales. Portugal hacía historia. Portugal dentro de las 4 mejores de toda la Copa. Oh, Por no, último, no, la no. exhibición. La exhibición de Zizou. Un baile que le A ver, la neta sí se mamó. Sí, a mí me gustó mucho el partido que dio Zidane aquí. Fue efectivo y, por ejemplo, hay algo que no se menciona en el Panball, pero, por ejemplo, ustedes lo sabrán, ¿no? Cuando un güey es bueno y está tocado en un partido, así que dices, hoy es su partido. Todo le salía a este cabrón, todo, güey, todo, hasta, si no mal, sí, él mete la asistencia, el tiro libre para que Henry meta gol, o sea, pero todo le salía, o sea, supongamos, bueno, no supongamos, más bien, todos los highlights que hay de Zidane de este mundial, 80% son de este partido, 80%, porque aparte, pues, las jugadas que hacía, se las hacía a grandes jugadores, o sea, el sombrero que le hace a Ronaldo, luego cómo sale de bicicleta y mete un pinche pase impresionante. No, o sea, a mí la verdad este partido de Zidane, la otra vez escuché por ahí que decían que no se había rifado tanto, pero la neta fue un pinche partidazo de Zidane. pegó a la canariña, a Ronaldo con un sombrerito, a todos con sus conducciones, sus regates, su elegancia. Una de las actuaciones más vistosas de un jugador en un duelo de este nivel. Vistosa. Zidane tenía aún mucho más por dar, pero decidía retirarse en lo más alto. Él sirvió al segundo palo para que Titi Henry solito pudiera dar el gol de la victoria, dejar afuera a los brasileiros y completar. Y es que fíjense, esto es algo que se tiene que mencionar. Cuando eres relevante en un partido, o sea, Zidane empezó a ser muy, muy relevante, a partir de, ¿qué fue? Desde los octavos. En octavos empezó a ser relevante con España. Luego se vino contra Brasil, relevante. O sea, fíjense, en España asistió, anotó. En cuartos, contra Brasil, aparte de que hizo pinches jugadas muy, muy vistosas, metió asistencia. Ahorita vamos a ver contra Portugal. Contra Portugal mete el gol del Gane, de penal, que fueron semifinales. En la final todavía hasta anotó. O sea, fue tan relevante que se dio el pinche lujo de sacar un pinche cabezazo a Materazzi en su pecho y ser expulsado. O sea, eso es un jugador que es relevante, cabrón. Es importante. Así la lista de las semifinales. Francia, Alemania, Italia y Portugal. Solamente 4 selecciones y las 4 del mismo continente en el que se disputaba este torneo. Europita. Siguiendo con la frase a cabalidad. Europa para los europeos, América para los americanos. La primera semifinal involucraba a la anfitriona Alemania en contra de Italia. Y a pesar de que los goles no llegaban, es posiblemente el mejor partido de toda la Copa, por el nivel. Pero, o sea, el partido estuvo bueno en el primer tiempo, más o menos como que estuvo medio trabado, pero a partir del segundo tiempo es un partidazazazo. Por la batalla que fue, por la calidad de sus jugadores. La figura en la que se convirtieron Lehmann y Buffon. En Dortmund, un duelo digno de semifinales. Se tuvieron que ir hasta el alargue, hasta la prórroga, y parecía que llegaban los 11 pasos, la tanda definitiva. Los postes salvaban a la Mannschaft, Buffon a la escuadra azzurra otra vez. Hasta que al 119, a 1 minuto de los penales, Pirlo sirvió para un defensor. Grosso de primera le impactó y la colgaba en el poste contrario a Lehmann. 1-0. Se echaban al frente todos los teutones, esperaban un milagro y el robo pletórico del capitán. Cannavaro robaba para arrancar la última jugada, en la que Gilardino esperó a Pinturicchio y Del Piero con toda la clase del mundo, el 2-0. El gol que los... Cabrón, ¿cómo se extraña? En verdad, ¿cómo se extraña que Italia tenga buena selección? La gran final, el que mataba a la Mannschaft, el que los dejaba en el piso llorando, a jugadores y aficionados. Una auténtica tragedia, era su casa, lo habían hecho todo bien. Estuvieron a segundos de llegar a los penales, pero así es el fútbol. Al 119 0-0, al 121 2-0. No, es que esa Italia a la gran final Pirlo, del gente, campeonato un del Pirlo. mundo del 2006. El otro clasificado se encontraría entre Portugal o Francia. Duelo de leyendas, de estrellas que estaban en sus últimas. Dan, los galácticos. Cristiano comandaba las jugadas de los lusos, ninguna penetraba. Henry la de los galos y conseguía provocar un penal para que Zidane, con potencia cruzado, aventajara a la France.
Portugal se quedó corto en esta ronda. Lo más cercano que estuvieron, un tiro libre de Cristiano que con su particular golpeo mareó a Bartés, pero en el rebote Figo la mandaba por arriba. 1-0 se lo llevaba Francia. Cambiaba camiseta Zizou con su compañero. Cristiano lloraba y lo consolaba Henry. Los dirigidos por Scolari eliminados. Y tras una nueva victoria de parte de Zinedine Zidane, se venía la final. Se venía la final. Italia en contra de Francia. No sin antes vivir el duelo por el tercer lugar, en donde los reflectores los acaparó el mediocampista de solo 21 años de edad, Bastian Schweinsteiger. Alemania consoló a su gente con la medalla de bronce, con un digno tercer lugar para despedirse de su... ¿Digno tercer lugar? O sea, yo creo que era lo menos que podían hacer ya estando ahí, ¿no? Alemania es la segunda mejor selección de la historia, cabrón. O sea, siempre tiene que estar ahí. Siempre. O sea, digno tercer lugar. O sea, yo lo hubiera definido como lo menos que podía hacer Alemania era, y luego estando en Alemania, cabrón, lo menos que podía hacer Alemania era quedar en tercer lugar. Torneo en el que no se logró el objetivo, pero se formaba de aquí una muy buena base para el éxito del 2014. Sí. Y tras esta copa, Klinsmann dejaba el cargo para concedérselo a su auxiliar, Joachim Löw, con quien la historia de la Mannschaft. Alemania, tercer lugar. Portugal, cuarto. Italia o Francia por la Copa. Nos vamos al domingo 9 de julio del 2006 en el Olympia Stadium de Berlín. Con 70,000 espectadores en el recinto, millones en los fanfests a lo largo del país. Decenas de millones en Francia e Italia, cientos de millones a lo largo de todo el mundo. El catenaccio de Buffon y Cannavaro contra la magia y la potencia ofensiva de Henry, Ribéry y del hombre que viviría su último partido como profesional, ZZ, Zizou, Zinedine Zidane. ZZ. Acaba la gran final, el último partido de Alemania 2006 y de inicio trabado y con polémicas. Trabado porque Henry chocaba con el capi italiano y caía mareado. Polémico porque Maludá ingresó al área en medio de dos, buscó el contacto, se tiró al suelo y el árbitro argentino lo concedió. Nunca lo tocaron, un clavadazo lo compraba Horacio Elizondo. ¡Ah, chingada! Francia iría al manchón penal. Francia al minuto 7 tendría la posibilidad de adelantarse. Claro. ¿No fue penal? A ver, vamos a ver ese. No lo tocó. Bueno, ahí le da un llegue, ¿no? Al final. Pero él solito se trompica. A ver. Yo creo que sí le da un llegue atrás, ¿no? Hace que se trompique. Yo creo que sí. Bueno, da igual. De todos modos, perdieron. Tomaba el balón el 10, el capitán Zinedine, especialista en penales, especialista en finales. Volteaba a ver a Buffon y un último destello de magia en su carrera. Una pincelada a lo Panenka, pegando en el travesaño y cruzando. O sea, qué huevos de tirarlo así en una final, cabrón. La línea de gol. Pinche Brahim tonto. Con una frialdad que pocos podrían, pocos o ninguno. Tal vez solo él, tal vez solamente un loco como Zidane. 1-0, Francia arriba desde el minuto 7. Los italianos se sentían robados y razones tenían. Eso nunca era penal. Apelaban a la justicia divina misma que les llegaba. Pirlo desde un córner le puso un bombón a Materazzi para que se elevara y consiguiera el empate. 1-1 Italia y la squadra azzurra ahora tomando las riendas del encuentro. Igualita el gol de Materazzi la tuvo Luca Toni, pero la estrellaba en el travesaño. Él mismo marcaba de cabeza, terminaba anulado. Francia desaparecía, Francia frustrada mas no vencida. El empate a 1 se conservaba llevándolo hasta los tiempos extras y es aquí donde se da la imagen del partido. Una de las imágenes más icónicas de este deporte y de los deportes en general. El mítico cabezazo de Zidane a Marco Materazzi. Ellos dos tenían pique, llevaban varias jugadas confrontándose. El defensor italiano le jaloneaba la camiseta y al 110 Zizou, cansado por tanta insistencia, le dijo: si quieres te doy mi camisa al final del encuentro. Le respondía Materazzi: mejor dame a tu hermana. Eso suena muy, muy mexa, ¿no? Suena a algo que diría el Cuau.
Y fue donde lo sacó de sí y con la cabeza al pecho, el mítico cabezazo de Zidane. De inicio el árbitro no se dio cuenta, él estaba enfocado en la jugada que sucedía del otro lado del campo. Le hicieron una falta del Piero y fue en ese momento donde volteó hacia atrás el árbitro. Se percató que Materazzi estaba tirado reclamando algo. Habló con su asistente, le contó lo sucedido, le preguntó si era motivo de expulsión y regresó con la tarjeta roja para ponerle fin a la carrera Hubiera estado bien chingón que reanudaran el partido rápido, ¿no? Y así ya. ¿Qué pasó? No, pues nada. de una leyenda, de un Balón de Oro, de un campeón del mundo, posiblemente bicampeón. No estaba expulsando a alguien común, estaba echando fuera a uno de los mejores futbolistas Siempre, de todos siempre Zidane fue un jugador bien temperamental. Explotaba bien rápido. No es la primera vez que hacía algo así. los tiempos. Zinedine Zidane a los vestidores. Una imprudencia total. Había motivos por el cual estuviera furioso, mas nunca para hacer esto. Pasaba por un lado de la copa quitándose las vendas de la mano, con la cabeza agachada porque así terminaba su legado. Dejaba a la Francia con un hombre menos por 10 minutos más. Ellos, sin complicación, aguantaron para definir al campeón desde los 11 pasos. Desde esa tanda de penales que le traía a todo el pueblo italiano los peores recuerdos. En 1994, cuando Baggio la mandó por arriba. Qué triste que Baggio sea recordado por eso. La neta. Qué jugadorazo era Baggio. En 1994, cuando cayeron con Brasil, donde tuvieron que consolarse con la medalla de plata. Ahora buscando cambiar esta historia, convirtiendo sus primeros dos, Pirlo y Materazzi, mientras la France se perdía el de Trezeguet, pegaba en el travesaño. Chinga, De Rossi y Trezeguet. del Piero volvían a marcar. 100% de efectividad para los del país de la bota. Trezeguet era el único francés en fallar. A Vidal, Zaniolo, Wiltord convertían, pero esta tanda es de matar o de Chinga, morir. pinche Te pierdes Trezeguet. una, te puedes poner la soga al cuello como Baggio lo hizo en 1994. Ahora con Esa playera de Italia también estaba bien bonita. Trezeguet pasaba lo mismo. Vendría el quinto cobro para Italia, uno más, a un penal Grosso. anotado más de ser campeones del mundo, de ser los mejores del planeta Tierra, los campeones en Alemania 2006, los que le entregarían a su nación la cuarta estrella en su escudo. Fabio Grosso, el elegido, un defensor, el protagonista de las semifinales, él mismo por la gloria. A su perfil zurdo se perfilaba, se colocaba frente a Bartés. Grosso por el título, Grosso por la copa, Fabio Grosso, gol, gol del título. ¿No les da esta aura así de que sale corriendo Grosso a festejar y así? De repente siento que va a empezar a sonar. ¿Sí o no? Quítate el miedo. Gol de campeonato del mundo, cruzado perfecto, glorioso, en una final épica, no necesariamente recordada por el nivel, recordada por ese cabezazo, por el penal a lo Panenka, pero es el resultado de una final inolvidable, definiéndolo en la última instancia, coronando así un mundial con mucho sabor, el apodado mundial de las sonrisas, el mundial de las estrellas. Un mes entero con un fútbol del más alto nivel, con jugadores del más alto nivel. En Alemania 2006 se le vio por primera vez la cara a cracks como Leo, Cristiano, Ramos o Iniesta. Pero también Modric se le también. vio por última vez a otros tantos como Figo, Zidane, Beckham o Ronaldo. Una mezcla entre nostalgia y alegría. Un mundial top, bestial. Un repaso de inicio a fin de todos los partidos, de todas las rondas, de lo más relevante hasta el último instante en esta, la crónica por la Copa del Mundo de Alemania 2006. Grande Padigol, siempre grande Padigol. Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Ahí la llevamos con el Panball, gente. La verdad, este es un sueño. Un sueño que yo siento que este año se va a lograr. Y es poder monetizar algo que tenga que ver con el fútbol.